Israel era el pueblo de la promesa. Dios le había prometido a Abraham dos cosas: que le daría esa tierra hasta la que él había llegado como forastero a su descendencia, pero también le había dicho que en su descendencia toda la tierra sería bendecida. Siglos después, la descendencia de Abraham, el pueblo de Israel, llegó a la tierra que Yahvé le había prometido a su antepasado. Pero no entraron como una nación unificada, sino que eran un conjunto de tribus cuyo factor en común era la adoración a Yahvé. Pero su asentamiento en esa tierra no fue como esperaban, porque descuidaron la adoración, que era su vínculo común y lo que los mantendría en comunión con el Dios de su antepasado Abraham. En la desesperación de una vivencia insostenible con sus vecinos, pidieron un rey. La idea era ser unificados bajo una monarquía y ser como los otros pueblos, no dependiendo ya de la protección de Yahvé, sino de la protección de ellos mismos como una gran nación. Y tuvieron a Saúl como primer rey, que era el monarca conforme al deseo del pueblo, pero de igual forma falló. Entonces Yahvé trajo no solo a un nuevo monarca, sino a una nueva monarquía, con la esperanza de que los días más gloriosos de Israel regresarían. Y así fue. David llevó al reino a su momento de más gloria y su expansión más grandiosa. Parecía que esa era la gloria que quería el pueblo, la gloria de la casa davídica. Pero esa gloria no duraría mucho tiempo, porque Roboam, nieto de David, falló como joven monarca, provocando una división en el reino que nunca sería subsanada. Entonces, las 10 tribus del norte abandonaron la monarquía, y aunque se organizaron en una nueva monarquía, nunca fue estable y estuvo afectada por múltiples golpes de estado al rey de turno. Todas las dinastías fueron pasajeras, pero se levantó entonces la figura del profeta. Los profetas del norte, que no veían esperanza en la monarquía, comenzaron a enseñar un nuevo modelo de salvación para el pueblo: regresar al pacto. Regresando al pacto se conseguiría el favor de Yahvé y la salvación del pueblo. Pero en el sur era diferente. El sur le fue fiel a la casa de David. En Judá estaban arraigados a una promesa: de las entrañas de David saldría un monarca. Ese monarca que establecería una casa a Yahvé también tendría el trono por siempre y el reino que nunca tendría fin. Si el monarca permanecía fiel a su pacto con Yahvé, tendrían un reino de paz. Por las realidades sociopolíticas de las tribus del norte y del sur, sus teologías eran diferentes. La manera que entendían su relación con Yahvé no era la misma en el norte y en el sur. En el norte se tenía una teología que enfatizaba el pacto con Yahvé. Si Israel permanecía fiel a su pacto, Yahvé cumpliría con ellos. Esta teología surgió como la necesidad de apartarse de la casa davídica, pues ya que la casa de David en la figura de sus descendientes les había fallado, el reino del norte debía buscar un medio de salvación sin depender de la casa de David. Pero el reino del sur siempre permaneció fiel a la casa de David. Para ellos, el reino davídico era esencial y la fidelidad a la monarquía una necesidad. La salvación para el pueblo vendría de la casa del rey, por lo que el monarca debía permanecer en su trono. Algunos siglos después de la división del imperio, el rey Josías de la casa de David y monarca del sur invitó a la gente del norte a descender al sur para desde ahí recuperar la verdadera adoración a Yahvé. Y algunos de los sacerdotes norteños emigraron al sur y desde ahí llevaron al sur la idea del pacto con Yahvé y no solo la idea del pacto con el monarca. Eventualmente, la casa del norte cayó por la fuerza del imperio asirio, pero la idea de la salvación por mantenerse en el pacto fue preservada también en el sur, junto
con la figura de un gran rey futuro de la casa davídica. Pero tampoco la casa de Judá prevaleció. La fuerza de Babilonia cayó con furia sobre Judá, destruyendo la ciudad y dejándolos sin templo y sin rey. Y la casa de David, junto a la casta sacerdotal, fue llevada a Babilonia, y solo quedaron en la tierra los más pobres, con el recuerdo de la gloria que algún día tuvo la casa de David. Ahora en Babilonia y ya sin monarca, la idea del pacto creció entre los que habían sido llevados a esa tierra de manera forzada. No había esperanza para la casa de David y todos sus desastres habían sucedido por abandonar el pacto con Yahvé. Por eso, si regresaban al pacto y guardaban ese pacto, aún en la cautividad, quizás conseguirían nuevamente el favor de su Dios. Pero la esperanza en la casa de David no se perdió del todo, porque aún en la cautividad algunos seguían esperando que se levantara alguien de la casa casi perdida de la dinastía de David, un libertador que salvaría a su pueblo de la opresión, un descendiente de la casa de David que le traería justicia a los más sufridos y desamparados. En ese contexto, también se comenzó a pensar en el problema del mal. ¿Cuál era la razón del sufrimiento del pueblo y de la gente? Por un lado, existía la posibilidad de que el mal fuera la consecuencia del abandono del pacto. En ese extremo, solo había dos posibilidades: encontrar el bien al acercarse al pacto o acercarse al mal al alejarse del pacto. Pero los que veían la salvación en la descendencia de la casa de David comenzaron a pensar que si existía una figura mesiánica capaz de traer la salvación al pueblo, debía existir también una figura opuesta a ese Mesías. Esa figura era un antimesías. Y encontraron a la figura aún antes del pacto. Encontraron esa figura muy cerca de la creación. Esa figura era la serpiente antigua. Y comenzaron a teologizar sobre de dónde había surgido esa figura malvada. Y encontraron en Génesis 6 la lucha entre los hombres y los hijos de Dios. Tras décadas de cautiverio en Babilonia, regresaron a Jerusalén. Una vez allí, se comenzaron a enfrentar la idea del pacto y la idea mesiánica. Los pactuales se acercaron al templo que había sido reconstruido, pues la salvación del pueblo estaba en la observancia de los ritos. Pero muchos mesiánicos perdieron la esperanza en el sistema del templo, porque la única esperanza estaba en aquel hijo de David que algún día llegaría. Entonces, esos abandonaron el sistema del templo y se esforzaban por mantenerse puros, pues quizás entre los suyos se podría encontrar esa figura mesiánica que devolvería la paz y la seguridad al pueblo. Como herencia de los pactuales, surgieron los grupos que se esforzaban por la observancia de los ritos y el cumplimiento estricto de la ley, pues la salvación se encontraba en cumplir esos estatutos. Pero de los mesiánicos surgieron los movimientos apocalípticos, esos que veían que el problema del mal estaba más allá de sus obras, pues se encontraba en una realidad que era invisible para ellos. Pero había una promesa de que un día llegaría una figura que no solo terminaría con el problema del mal, sino que redimiría a la tierra de las consecuencias que había tenido gracias al mal. Y un niño nació del vientre de una virgen, y ese niño era Dios con nosotros, aunque muchos no lo reconocieron en su tiempo. Ese niño creció y, tal como esperaban los movimientos apocalípticos, venció al pecado, pero lo hizo muriendo. Sin embargo, antes de instaurar todo su reino glorioso en la tierra, subió a su trono celeste, pero nos dejó aquí llevando este mensaje de esperanza, que Él venció al mal, que Jesús ya venció al mal y que por medio de su sacrificio
nosotros también somos hechos justos delante de Dios. Ya no hace falta un sistema de sacrificios, porque con un solo sacrificio la salvación fue introducida al mundo. Jesús cumplió con el mensaje apocalíptico y tal como los apocalípticos esperaban, va a regresar otra vez y toda su gloria con él, restaurando todas las cosas para que de una vez y por todas desaparezca el mal y para que de una vez y por todas regresemos al mismo estado que el hombre tenía en el principio, un estado de perfecta y eterna comunión entre la criatura y su creador.